Podemos grabar. Ya está grabando, ¿no? ¡Ay, qué emoción! Bueno, esta es mi exposición acerca de la estructura y funciones de la célula del sistema nervioso con mi compañera Leslie. Leslie, hola. Hola, bienvenida. Soy todo oídos. Ok, bien. Vamos a hablar acerca de las células nerviosas. Cada vez que percibimos, pensamos, aprendemos, recordamos o actuamos de cualquier manera, utilizamos nuestras células del sistema nervioso. Estas hay varios tipos. Los principales y que vamos a mencionar en esta exposición son las neuronas sensitivas, las neuronas motoras, las interneuronas y las interneuronas de relevo. Las neuronas sensitivas son aquellas que se activan cuando nos da frío, cuando nos da calor, ¿verdad? Nos hacen sentir el dolor y los cambios en el ambiente, tanto interna como externamente en nuestro cuerpo. Las neuronas motoras son aquellas que se activan en los impulsos, ¿verdad? Se activan luego de recibir información de una neurona sensitiva. Y las interneuronas o interneuronas de relevo, las interneuronas son aquellas que forman circuitos de neuronas locales en una región del cerebro. Y las interneuronas de relevo son aquellas que tienen su circuito en una región y se conectan con otras que se encuentran en otra región del cerebro. Ahora bien, la estructura de las neuronas es muy básica. Al menos de las partes más comunes podemos mencionar el soma, que es el encargado de los procesos vitales de la célula. Si vemos aquí, también se le dice cuerpo de la célula. Es esta parte de aquí. Bien, este cuerpo contiene el núcleo y buena parte de la maquinaria encargada de estos procesos vitales. Las dendritas, por su parte, que vienen del griego dendrón, significan árbol. Y son las que parecen árboles, estas de aquí arribita. No las podemos confundir con las terminales nerviosas, que son parte y ya les voy a explicar. Estas sirven como receptores claves de los mensajes que otras células se han enviado. Ahora, son las que reciben la información de otras células. Si vemos aquí en la sinapsis. Bien. Y bueno, resaltar que es la unión de las terminales de otra célula con las dendritas de una célula postsináptica o, en este caso, que es sináptica. Bien, esta comunicación avanza en una dirección que es de la terminal nerviosa de la membrana a otra célula. Bien, ahora el axón es este pequeño tubo largo y delgado que transporta información desde el soma, cuerpo de la célula, hasta las terminales nerviosas. Este transporta información en este caso vamos a mencionar el potencial de acción, que aunque lo vamos a adentrar más, es un mensaje básico que transporta un breve suceso de electroquímica que comienza desde el axón adyacente, hasta las terminales nerviosas y que conecta con la siguiente célula. Hay neuronas según el modo de axón y de las dendritas. Vamos a mencionar 3 en esta ocasión, que son las neuronas multipolares, las que, si vemos aquí, tienen alrededor del soma como arbolitos, que son las dendritas. Y tienen un solo axón que hasta abajo tiene sus terminales nerviosas. Las bipolares son las que el soma está en el centro y tienen de un lado las dendritas, del otro lado tienen el axón con las terminales nerviosas, pero el soma está justo en el centro y divide la parte de las dendritas y las partes de las terminales nerviosas. Aparte está la neurona unipolar, que tiene el soma separado, hay como un pequeño tallo, y luego de ahí sale el soma. Del soma divide las dendritas por un lado, que vemos aquí, y por el otro lado están las terminales nerviosas.
pero estas dos se diferencian por este pequeño tallo que nos puede ayudar para saber diferenciarlas en el futuro. Ahora, la última parte principal de la estructura externa de la neurona son las terminales nerviosas. Estas son unas pequeñas protuberancias al final de las ramificaciones del axón, las cuales al hacer sinapsis se abren y sacan un líquido al que le vamos a llamar neurotransmisor. Esta sustancia química excita o inhibe a las células receptoras, ayudando así a determinar si se producirá un potencial de acción o no en su axón. Bien, la estructura interna de la célula del sistema nervioso tiene principalmente 5 partes que vamos a mencionar. La membrana, que es la primera que vamos a mencionar, esta está compuesta por moléculas lipídicas, ¿verdad? Si miramos aquí hay una bicapa lipídica o una doble capa de lipídicos, que se define como la frontera externa de la célula y también rodea muchos de los organelos de la célula, los cuales vamos a mencionar, principalmente el núcleo. Pero antes de seguir ahí, vamos a mencionar que en esta parte, en la membrana, hay unas proteínas, las cuales muchas se encargan de saber la información que se encuentra fuera de la célula. Es decir, por ejemplo, aquí afuera hay sodio. Entonces, si la célula necesitara sodio, esta información la tiene la proteína. Entonces, deja ingresar o bloquea la entrada dependiendo de las necesidades de la neurona en ese momento. Ahora, el núcleo es redondo o también podría verse como oval, dependiendo el dibujo o dependiendo de la neurona en específico, que es rodeada por la membrana nuclear, como les decía. En su interior está el nucleolo y los cromosomas. En el nucleolo vemos que es el responsable de la reproducción de ribosomas. Los ribosomas son pequeñas estructuras implicadas en la síntesis de proteínas. Y los cromosomas están compuestos por largas cadenas de ácido desoxirribonucleico, el ADN, que al contenerlo, este ácido se encuentre activo, causa la producción de una molécula más compleja, que es el ácido ribonucleico mensajero. Bien, ahora hablemos del citoplasma. El citoplasma es una sustancia viscosa en donde se encuentran los orgánulos de la célula. Ahí también se encuentra la mitocondria, que es un organulo citoplasmático que produce energía y que nos va a servir mucho por la acción química de enviar el mensaje. Ahora, el aparato de Golgi es un complejo de la membrana en el que tiene una forma, si vemos aquí, unas vesículas de transporte y pues es muy funcional en la célula. Y ahora vamos a hablar de las células de soporte. Si vemos aquí, primero encontramos la célula glía o las neuroglías en este caso, que es del sistema nervioso, que también se les llama pegamento nervioso, pues tienen varias funciones. Primero, unen al sistema nervioso central, mantienen a las neuronas en su lugar, y a mí me gusta llamarlas las mamás de las neuronas porque controlan sus nutrientes, las sustancias que las neuronas necesitan, las aíslan de otras neuronas para que no se cruce la información de una a la otra y destruyan o retiran las neuronas que están muertas o que ya van a fallecer por alguna lesión o alguna enfermedad, porque simplemente ya se le acabaron su cantidad de sinapsis, ¿verdad? Y aquí hay algunas células glías que vamos a tratar. Las primeras son los astrocitos. Estas células regulan la composición química del líquido extracelular. Y como vemos, se encuentran dividiendo aquí
un axón de otro para que estos no se logren cruzar. Y proporcionan soporte físico a las neuronas, retirando todos los desechos en el encéfalo. Ahora vamos a ver las oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son muy importantes y debemos de tener claro que estas generan mielina. La mielina es muy importante para que los axones no se crucen y aísla la mayoría de axones de otros, ¿verdad? La mielina, que está formada por 80% de lípidos y el 20% de proteínas, es generada por estas células en forma de tubo que rodean el axón, pero no vemos que sea solo un tubo recto, sino que es por pequeñas secciones de 1 o 2 micrómetros. Son menos de 1 milímetro, más pequeños aún. La porción recubierta del axón se llama nódulo de Ranvier. Aquí vemos, aquí, estas cositas azules. Bien. Ahora, las microglías. Es un conjunto de células y, como dice su nombre, son más pequeñas que las glías normales y estas rodean y degradan las neuronas que están muertas y a punto de morir, pero además sirven como representantes inmunológicos en el encéfalo, pues estos protegen el microorganismo de microorganismos que intenten dañar el sistema, ¿verdad? O el encéfalo en especial. Aparte de eso, encontramos las células de Schwann, que en el sistema nervioso periférico son las células encargadas de rodear el axón. Si ven, estas son las que recubren con la mielina, ayudan a generar, pero estas son del sistema nervioso periférico, a diferencia de las oligodendrocitos, que son del sistema nervioso central. Hay que tener esta diferencia bien marcada. Ahora, la barrera hematoencefálica. Esta protege los vasos sanguíneos entre los tejidos cerebrales y también permite que la sangre fluya libremente. Esta es la barrera que está ahí. Bien, ahora vamos a hablar de la comunicación en el interior de la célula, de la neurona, sí, de la célula del sistema nervioso. Para hablar de esto, necesitamos explicar cómo funcionan estas células. Bien, digamos que yo me tomo un café muy caliente y me quemo en la mano. Entonces, mis neuronas, una neurona sensitiva mía va a venir y va a decir, ay, nos quemamos. Entonces, le va a enviar información a una interneurona y esta interneurona va a enviar una información a una neurona motora y esta neurona motora va a enviar la información a una célula muscular y la célula muscular va a contraer mi músculo para que yo quite mi mano, aunque se caiga la taza, no importa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a tratar de cuidarse a sí mismo. Y aquí podríamos ver varios potenciales de acción, que son las alteraciones de las membranas del axón que dan el resultado de corrientes eléctricas. Es decir, el sentir fue un potencial de acción. El enviar la información de un punto al otro fue otro potencial de acción. Y de que mi neurona motora reaccionara de esa manera era otro potencial de acción. Ahora, para explicar el potencial de membrana necesitamos entender estas dos fuerzas que son contrapuestas, son totalmente opuestas, ¿verdad? La fuerza de difusión es cuando las moléculas no son forzadas ni bloqueadas para difundirse, es decir que ellas terminan uniéndose o difundiéndose sin que nadie los obligue, a diferencia de la fuerza de presión electrostática, que esta, cuando su carga eléctrica, por ejemplo, la atracción, es cuando dos polos opuestos se contraen. Y esto lo vamos a ver en la sinapsis, cuando la proteína se da cuenta que nosotros necesitamos más sodio, entonces necesitamos que ingrese. ¿Por qué? Porque tenemos mucha carga negativa dentro
y necesita carga positiva para regular, que haya un balance en la membrana, exactamente. Y esto es lo que sucede. Ahora, hablando del potencial de acción, este potencial de acción, las fuerzas de difusión y precisión electrostática tienden a introducir sodio en la célula, como les explicaba. La membrana no es muy permeable por este ion y los transportadores de sodio y potasio, cuando son positivos, bombean continuamente sodio hacia afuera, manteniendo baja la concentración intracelular de esta molécula. Pero imaginemos qué sucederá si la membrana no hiciera súbitamente permeable el sodio. Entraría constantemente y no habría un balance. Entonces no habría potencial de membrana y la membrana no funcionará como debería de funcionar. Ahora, los canales, si vemos aquí, hay un potencial de acción porque sube y baja. Pero si no hubiera suficiente sodio, si no hubiera la suficiente energía para pasar de menos 70 milivoltios, no se podría producir el potencial de acción. Ahora, la conducción del potencial de acción. Ley de todo o nada. Aquí es donde se decide si habrá o no habrá. Como les explicaba en el gráfico anterior, si no hubiera la cantidad necesaria de energía para que exista un potencial de acción, no va a existir nada. ¿Por qué? Porque la energía tiene que ser constante. Por ejemplo, es 40 milivoltios positivos. Esos tienen que mantenerse desde el principio al final, a pesar de la conducción saltatoria, que esta es cuando se encuentra la mielina. Cuando está en la mielina, el potencial de acción cuando viaja va más lento, pero luego está este pedacito que vemos aquí, que no hay, entonces ahí salta y va más rápido y regresa con la fuerza que venía. Esto es para que no haya un cortocircuito en nuestra cabeza, aunque suene gracioso. Ahora, la comunicación entre las neuronas está la transmisión sináptica, que es el medio de comunicación primario entre las neuronas. Y aquí es donde se forman unas vesículas para sacar los neurotransmisores que ya están ahí porque ya ha terminado de viajar nuestro potencial de acción por todo el axón y dijo, bueno, ya llegamos aquí a las terminales nerviosas, vamos a soltar esta sustancia química que son los neurotransmisores. Y ya se prepara la siguiente célula para recibir esta sustancia. Ahora, hay tres tipos de sinapsis. La sinapsis axodendrítica, la sinapsis axosomática y la sinapsis axonímica, algo así, axonímica. Bueno, la primera que vemos aquí es del soma, del axón que diga, a la dendrita. De la siguiente, que es la común, la que todos hemos visto en las imágenes anteriores, donde la información que sale de las terminales nerviosas se une con las dendritas de la siguiente célula. La sinapsis axosomática es cuando la información de las dendritas, que vemos aquí, digamos, este es el axón, no va hacia las en vez de entrar a las dendritas, va directamente al soma. Y aquí, si nos damos cuenta, la última es de axón a axón. ¿Sí? Aquí se cruzaron y pues hubo conexión de axón a axón en vez de ir a dendritas. Pero ya no sería con esta, sino que si dan cuenta es con esta. Esto logra pasar muchas veces cuando las células que las ayudan no están cumpliendo con su responsabilidad. Ahora, cuando sucede la liberación del neurotransmisor, se abre estas vesículas y aquí del otro lado también se abren canales para dejar ingresar. Es como el primer paso, el anterior, cuando hablábamos de que
la proteína decía si necesitaba o no necesitaba este transmisor. Ahorita no está hablando si lo necesita o no, sino que es información que le envían. Entonces dice, bueno, esta información la necesitamos, dejémosla entrar. Tenemos que dejar salir calcio porque va a entrar más. Es lo que les explicaba, que no puede entrar calcio todo el tiempo o potasio todo el tiempo, porque entonces existiría un cortocircuito en nuestra cabeza. Ahora, la activación de los receptores, una vez liberados, ingresan al siguiente. Y aquí vamos a explicar ya los potenciales sinápticos, que si vemos existen dos: el potencial postsináptico excitador y el potencial postsináptico inhibidor. Digamos que existe un potencial postsináptico excitador. Este quiere decir que sigue existiendo información para enviar a una próxima célula, pero el potencial inhibidor quiere decir que ya no existe información para una siguiente célula porque ésta va a cumplir con el papel y ya. Ahora, la finalización de los potenciales postsinápticos. Su duración se mantiene corta por dos mecanismos: la recaptación o la inactivación de enzimas. Eso quiere decir que la recaptación en este caso sería que la membrana del neurotransmisor que acaba de ser liberado por una terminal nerviosa, poniéndose así en punto final, luego vuelva a agarrar estos, si vemos aquí, vuelve a agarrar algunos de los neurotransmisores, como si volviera, yo di información y bueno, no la recibieron toda, yo la regreso. Pero si la desactivación de enzimática se activara, bueno, si pusiera en contexto, esos neurotransmisores se morirían. Y ahora los efectos de los potenciales postsinápticos en la integración neuronal. Bueno, la integración neuronal es la interacción de los efectos de las sinapsis excitadoras e inhibidoras de las neuronas concretas. Es un construir todo. Y aquí vamos a hablar de los autorreceptores, que podrían ser la recaptación que mencionamos anteriormente. Son receptores que responden a los neurotransmisores que ellos mismos han enviado. Y otros tipos de sinapsis están la sinapsis química no sináptica, de la que hablamos, que son los neuromoduladores, los cuales, ¿cómo podemos explicarlo? Bueno, estos son péptidos, cadenas de aminoácidos ligados entre sí por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos, y son unas sustancias secretadas naturalmente que funcionan como neurotransmisores, que excepto tienen una cosa que es diferente, que no están restringidas por la hendidura sináptica. No tienen que llevar exactamente un mensaje informativo. Y solamente. Gracias. ¡Bravo! Y no. Lo entendí perfecto.